Pues yo creo que en términos de formas de acceso vamos relativamente bien. Tenemos un sistema ya casi nacional de solicitudes por internet, ¿no? No tienes que dar tu identidad cuando solicitas esa información, un documento. Eso es muy importante, no es necesario ni demostrar que uno es ciudadano mexicano. O sea, cualquiera, de cualquier parte del mundo, por internet puede pedir cualquier información sin dar sus datos personales. El gobierno está obligado a responder. Entonces, esto es bueno. Hay algunas partes del país en donde hay más avances. Por ejemplo, en la Ciudad de México también se ha abierto una línea telefónica que permite incluso por teléfono a la gente realizar preguntas al gobierno. Eso es un gran avance, eso debería ser también el caso a nivel federal. Hay un problema a nivel federal. Se hizo una reforma el año pasado, bueno, ya es casi el año antepasado, pero al principio de 2007, una reforma muy importante, el artículo 6º constitucional, que ampliaba, con la adición de unos 7 párrafos, al artículo 6º constitucional, exigiendo a todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, a transformar sus leyes de transparencia para cumplir con algunos estándares mínimos. Esta reforma constitucional, aprobada por consenso en la Cámara de Diputados, el Senado, casi todos los congresos de los estados, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007. En esa reforma constitucional se incluía un transitorio. En ese transitorio se le daba un año, 12 meses, a todos los poderes públicos de la República a transformar su ley de transparencia para que estén de acuerdo con la Constitución. Ahora, en estas fechas, finales de 2008, la mayor parte de los estados y las entidades federativas han adecuado sus leyes. Hay unos 3 o 4, 5 que faltan hacerlo. Pero aparte, la república que más ha fallado y que no ha aprobado su nivel de transparencia es al nivel federal. La Cámara de Diputados y el Senado de la República todavía no han cumplido con su responsabilidad de adecuar la Ley Federal de Transparencia a los requisitos del artículo 6º constitucional. Esto es una falla gravísima, irónica y preocupante, que los mismos legisladores, que son los que promulgaron, redactaron, aprobaron esta nueva nueva reforma al artículo 6º constitucional, sean los que ya a la hora de implementar estas reformas no han querido, no han podido, se han visto interesados en otros temas, no sé. Pero todavía no tenemos una nueva ley de transparencia al nivel federal, que es algo obligatorio y necesario por el artículo 6º constitucional. Y esta es otra de las razones por lo cual yo empiezo a pensar que quizás hay una especie de arrepentimiento generalizado entre la clase política con respecto a esto de la transparencia. Es muy fácil decir sí, poner unas frases en la Constitución, decir que todos tenemos que ser transparentes, pero ya a la hora de aterrizarlo en una ley que, por ejemplo, yo sospecho que una de las razones por lo cual ha habido algún atraso en el Poder Legislativo es que la nueva ley tendría que regular y mejorar mucho la transparencia del mismo Poder Legislativo. Por ejemplo, la Cámara de Diputados y el Senado no son ejemplares en materia de transparencia a nivel nacional. La Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso de la Unión, tendría mucho que hacer para mejorar sus niveles de transparencia y están obligados incluso por la misma Constitución que los mismos legisladores aprobaron hace año y medio, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos, ¿no? Y esa es la necesidad de seguir escribiendo estos libros dando lata, ¿no? Criticando, exigiendo que haya mayores y más altos estándares en esta materia, porque es para el beneficio de todos, realmente. ¿Qué utilidad considera que le brinda? ¿Qué utilidad tiene? O sea, sí es respecto a cosas que tengan que ver con el pueblo de México, pues, para enterarnos lo que sucede, ¿no? ¿Cuánto tenemos valorado en nuestro país? Hay información a la que no se tiene acceso comúnmente, entonces haciendo la solicitud de Salify, nosotros tenemos acceso a ciertos parámetros o cierta información específica que necesitamos. Que transparenta la información y ahorita con estos tiempos pues ya no es como antes, ¿no? Que las cosas se guardaban, ahorita ya es la mayoría transparente, hay cosas que quisiéramos saber pero pues no.
porque todos pagamos impuestos y tenemos derecho a saber en qué se gasta, ¿no? Pues para saber pues cuánto dinero le entra a las instituciones, para qué lo están utilizando, saber qué cosas están haciendo con él, tener como una idea general de cómo están usando los recursos que le damos nosotros como sociedad, ¿no? ¿Cuánto tenemos valorado en nuestro país? Pues para que tengamos un seguimiento de la actuación de nuestros gobernantes, es decir, si en un momento dado hacen un buen uso de los recursos y si estos van a parar para cubrir las necesidades que tenemos como mexicanos, ¿no? Es decir, ya sea en materia de salud, educación, vivienda, si los recursos realmente llegan para lo que son recaudados. Ahora, ¿dónde trazamos la línea? ¿Dónde empiezan los datos personales y terminan los documentos públicos? Es un debate muy interesante. Hay un par de capítulos en este libro sobre este tema. Es muy importante no abusar del concepto, de la idea de los datos personales, porque en la historia en estos años hemos visto muchos casos en que se abuse de esta idea. Por ejemplo, hace unos años el IFAI negó el acceso de un solicitante a las fotografías de una serie de altos funcionarios que se solicitaban, con el argumento que esto eran datos personales, reflejaban la intimidad de estos servidores públicos, que incluso podrían ser utilizados en su contra por cuestiones étnicas, raciales, etc. Esto para mí era una decisión muy equivocada del mismo IFAI, porque representa una especie de abuso de este concepto de datos personales. Tenemos obviamente, porque imagínate, un gobierno sin caras. Siguiendo esta lógica, mejor ni siquiera deberíamos dar a conocer los nombres de los servidores públicos, ¿no? ¿Quién es el secretario de Función Pública? ¿Quién es el secretario de Hacienda? Pues no podemos decirles porque es dato personal, ¿no? ¿Quién es el secretario de Gobernación? Pues secreto total. ¿Quién es el presidente de la República? Bueno, pues eligieron a alguien, pero no podemos decirle su nombre porque no sabemos quién es, porque es un dato personal. Entonces, obviamente, eso es llevarlo a ridículo, pero sí tenemos que tener muy claro esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos derecho a proteger toda la información de nuestra vida íntima, ¿no? No debería un ciudadano cualquiera, saber con quién se acuesta el secretario de Gobernación, ni sus preferencias sexuales, ni su estado de salud. Pero ¿qué tal si en su casa recibe el presidente de la Suprema Corte de Justicia o algo así y discuten asuntos públicos, aunque sean horarios privados? No sé, ya empiezo a preguntarme, bueno, al final de cuentas es una reunión social en su casa, no deberíamos tener acceso, pero si están abordando temas de interés público, quizás sí. En fin, cuando uno es un servidor público, cuando uno acepta el cargo de servidor público, sobre todo de alto nivel, que no son mal pagados estos trabajos, la persona está aceptando implícitamente sacrificar, ¿no?, un poco de esa intimidad. No toda, ¿no? O sea, hay que proteger algo, obviamente, ¿no? Tampoco se trata de acosar a los servidores públicos en cualquier parte de su vida, pero sí están aceptando sacrificar un poco de esa privacidad en aras de tener una función pública. Y como una persona que ocupa un lugar público, nosotros los ciudadanos tenemos el derecho a saber quizás más sobre esta persona que sobre el vecino, por ejemplo. Entonces, sí hay esa línea divisoria muy importante, hay que respetar, pero tampoco caer en este abuso de la categoría de datos personales para proteger información que debería ser por su naturaleza pública, ¿no?